Vamos a comenzar el tema que os dije que era el objetivo fundamental de la asignatura, que era evaluar, cuantificar el parecido entre parientes. En este tema veremos el grado de parecido y su estimación, y esta la realizaremos a través de la correlación intraclase cuando se trate de familias de hermanos, o bien a través de la regresión cuando tengamos descendientes y progenitores. Nos centraremos en analizar cuál es la covarianza fenotípica, cuáles son los componentes causales del grado de parecido, en ambos casos que hemos citado anteriormente. También acabaremos citando una fórmula general de la covarianza genética entre parientes. Comentaremos cuáles son las aportaciones de la interacción a la covarianza genética y asimismo hablaremos de la covarianza ambiental brevemente. El grado de parecido puede estimarse utilizando medidas realizadas sobre los individuos, simplemente valores fenotípicos, pero con la condición de que estos individuos estén estructurados en familias. Las familias van a condicionar la técnica de estimación, bien sean de hermanos, en cuyo caso utilizaremos la correlación intraclase, o bien sean parejas descendiente-progenitor o media de descendencia y progenitor o descendencia y progenitores, media de progenitores. En esos casos estimaremos el grado de parecido mediante la regresión. A partir del grado de parecido estimaremos la heredabilidad, que sería como una especie de grado de parecido estandarizado con independencia de la familia o del tipo de familia en el que se ha estimado. En lo que sigue distinguiremos dos tipos de componentes, lo que serán componentes causales, que denotaremos con la letra V, y entonces tendríamos como componentes causales la varianza aditiva, la varianza dominante, la varianza de interacción, la varianza ambiental y obviamente la varianza fenotípica. Como veis, estos componentes, en concreto la varianza aditiva y la varianza de dominancia, en parte la varianza de interacción, los hemos venido discutiendo en las clases previas. Pero por otra parte, hemos dicho que el grado de parecido se obtenía a partir de datos. Entonces necesitaremos unos componentes que se estimarán a partir de los datos. Porque como sabéis, la varianza aditiva pues, depende de las frecuencias génicas y del efecto medio de sustitución, pero ni conocemos las frecuencias génicas ni cuáles son los efectos de sustitución. Lo que sí que podemos es estimar distintos componentes cuando tenemos los individuos estructurados en familias y además conocemos el fenotipo de los individuos. Entonces hemos visto que se puede estimar la varianza entre, la varianza dentro de, la varianza fenotípica, que sería la suma de las dos, y asimismo también es estimable la covarianza, en nuestro caso, entre descendiente y progenitor. Vamos a recordar los componentes o el planteamiento estadístico en los dos métodos de estimación del grado de parecido. El primero de ellos es cuando conocemos familias de hermanos. De momento no distinguiremos si son hermanos o medios hermanos. Simplemente hablaremos en general de familias de hermanos. Entonces fijaos que el diseño que os presentamos aquí en esta diapositiva se corresponde con un diseño de análisis de la varianza a una vía, un factor de variación. Entonces, imaginad que tenemos una serie de familias, F1, F2, Fi, en general S familias, y que tenemos, en este caso, 4 hermanos medidos en cada una de las familias. El número de hermanos medidos, obviamente, aquí he puesto solamente 4, pero puede ser mayor y, de hecho, es recomendable que sea mayor. Las familias se recomienda que sean entre 20 y 30, mejor 30 hermanos por familia.
En este contexto, el grado de parecido lo definiremos o lo estimaremos como una correlación intraclase. Una correlación interclase que en este contexto y siguiendo la nomenclatura de Falconer la designaremos como T. T será el grado de parecido en familias de hermanos o de medios hermanos. Entonces, esta T, que como he dicho es una correlación intraclase, será el cociente de la varianza entre a la varianza fenotípica, es decir, la varianza entre más la varianza dentro de. Os recuerdo que la varianza entre sería la varianza de las medias familiares verdaderas, mientras que la varianza dentro de sería la varianza de las fluctuaciones en torno a la media. También podemos recordar, cuando vimos el concepto y el desarrollo de la repetibilidad, que el componente entre grupos era igual a la covarianza entre cualesquiera dos individuos de una misma familia. Aquí os he puesto 4 flechas que nos indicarían pues, la relación entre esos miembros de la misma familia, y la covarianza en términos de covarianza esperada vimos que era igual a la varianza entre. Fijaos que este componente entre grupos se podría expresar como la cantidad de variación común a los miembros de un grupo. Pero también, fijaos que la T, la correlación intraclase, se puede entender como similitud de los individuos de una misma familia o bien como diferencias entre individuos de diferentes familias. Fijaos que con una cantidad de variación fija, y os remito al ejemplo que hicimos o que comentamos cuando analizamos la repetibilidad, lo que sucede es que si los individuos dentro de un mismo grupo son muy parecidos, entonces normalmente esto se ve reflejado en que hay diferencias entre grupos. Entonces son dos caras de la misma moneda en el sentido de que tener mucho parecido dentro de los grupos genera una elevada covarianza entre los individuos y por otra parte va asociada generalmente con lo que son diferencias entre las medias familiares. Cuando disponemos de familias de descendiente y progenitor, de momento solo pondremos un descendiente y un progenitor, la estructura que tenemos es semejante. Fijaos que tendríamos hasta S familias, pero lo que tendríamos sería P1, P2, PS, que sería el valor fenotípico del progenitor en la familia 1, en la 2, en la S. Pero a su vez tendríamos el valor fenotípico para el mismo carácter de un descendiente. Sería D1, D2, DS. Entonces, en este caso, en vez de utilizar la correlación intraclase, que si recordáis suponía igualdad de varianzas para los miembros de una familia, como aquí se ha visto experimentalmente que los progenitores y la descendencia normalmente tienen distinta varianza, en vez de utilizar la correlación intraclase, utilizamos como medida de grado de parecido la regresión del descendiente sobre el progenitor. Recordad que la regresión era la covarianza entre las dos variables, en este caso descendiente y progenitor, dividido por la varianza de la variable independiente, que en este caso sería el progenitor, es decir, la varianza de los progenitores. Una cosa importante es que nos demos cuenta que tanto T como B, la regresión del descendiente sobre el progenitor, B de P, tiene una estructura semejante, en el sentido que en el numerador tienen una covarianza y en el denominador tienen una varianza. En ambos casos, la covarianza y la varianza son fenotípicas. Para seguir el análisis del grado de parecido, nos vamos a fijar de momento en la covarianza fenotípica. Entonces, de una forma general, la covarianza entre dos fenotipos de dos individuos emparentados, P y P', la podemos expresar como la covarianza de G más E, en el primer caso, G más E sería P, y G' más E', que sería
P'. Entonces, si nosotros hacemos estas covarianzas, lo que tendríamos que hacer es, utilizando la propiedad distributiva, pues hacer, digamos, las covarianzas de todos con todos, es decir, de G con G', de G con E', de E con G' y de E con E'. Como vamos a asumir que la covarianza entre G y E va a ser 0, entonces la covarianza entre P y P' nos queda como la covarianza entre G y G', es decir, entre los dos valores genotípicos, más la covarianza entre las dos desviaciones ambientales, E y E'. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a continuar centrándonos en lo que será la covarianza entre los valores genotípicos. La covarianza entre los valores ambientales será, digamos, un asunto que veremos al final, pero que de momento obviaremos en la discusión. Repito, nos centraremos en el análisis de la covarianza entre los valores genotípicos de los individuos de los parientes. Debido a que es más sencillo, vamos a analizar cuáles son los componentes causales en el caso de descendiente y progenitor. Entonces, la covarianza entre progenitor y descendiente, entre P y D, la podemos expresar solamente pensando en su componente genotípico. Entonces, al valor genotípico del progenitor de P, lo llamaremos G. ¿Y cuál será el valor genotípico correspondiente de un descendiente? Bueno, pues en términos de esperanzas, como estamos trabajando aquí, lo que tendremos es que el valor genotípico de un descendiente, si conocemos el valor genotípico del padre, será simplemente la mitad del valor mejorante del padre, que sería A. Entonces, fijaos que a continuación el valor genotípico lo descomponemos en A más D. Cuidado, esta D se refiere a desviación dominante y me gustaría que no la confundierais con la D anterior, que se refería al valor fenotípico del descendiente. En este caso, A más D, repito, es el valor genotípico del progenitor en el que consideramos el valor mejorante y su desviación dominante. Si os fijáis, aquí no hablamos de interacción, hablaremos más tarde. De momento, en las discusiones que haremos, ignoraremos temporalmente la interacción. Entonces, fijaos que si continuamos con estas covarianzas, la covarianza de A más D con un medio de A será la covarianza de A con un medio de A más la covarianza de D con un medio de A. Entonces, siguiendo las normas de la covarianza, lo que haremos será sacar el 1/2 de la covarianza y entonces nos quedará 1/2 de la covarianza de A con A. Y en el caso de la covarianza de D con un medio de A, pues sería 1/2 de la covarianza de A con D. Como la covarianza de A con D demostramos que, es decir, del valor mejorante con la desviación dominante, demostramos que era 0, entonces nos queda que este sumando de dos términos es igual a la mitad de la covarianza del primer término, o sea, es igual al primer término, que en concreto es 1/2 de la covarianza de A con A. Y si recordáis, dijimos que la covarianza de una variable consigo misma era la varianza de la variable. Pues bien, aquí tenemos que esto sería 1/2 de la varianza del valor mejorante, que como sabéis, se conoce con el nombre de varianza aditiva. Un pequeño detalle es que, bueno, ya os lo he comentado, P podría ser bien el fenotipo de un progenitor, del padre o de la madre, del macho o de la hembra, pero también podría ser la media de los dos progenitores, lo veremos después, y D podría ser el fenotipo de un descendiente, pero también podría ser el fenotipo de distintos descendientes, el promedio de distintos descendientes. Cuando tenemos un progenitor y un descendiente, o tenemos un progenitor y la media de varios descendientes, la covarianza es igual, es la misma, 1/2 de la varianza aditiva.
Entonces, fijaos que la regresión del descendiente sobre progenitor, en términos de componentes causales, será la covarianza de progenitor y descendiente, o de descendiente y progenitor, igual de una que otra, pero dividido por la varianza del progenitor. Aquí sí que es importante que sea la varianza del progenitor. Curiosamente, la varianza del progenitor, como veis, va a ser la varianza fenotípica. Y la covarianza entre progenitor y descendientes, considerando solamente la parte genética, es un medio de la varianza aditiva, como acabamos de demostrar más arriba. Por lo tanto, fijaos que si nosotros recordamos que la heredabilidad en sentido estricto, es decir, H2 minúscula elevado al cuadrado, es igual a la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, si nosotros multiplicamos, como tenéis en la fórmula final, por 2 la regresión del descendiente sobre el progenitor, estaremos estimando la heredabilidad. He comentado en la diapositiva, en el caso anterior, que se podrían utilizar, en vez de un progenitor, la media de los dos progenitores. Esto habitualmente se conoce con el nombre de progenitor medio. Y entonces fijaos que la covarianza, en este caso, sería del descendiente con la media de los dos progenitores, es decir, P1 más P2 dividido por 2. Si nosotros operamos, pues tendríamos que la covarianza sería, esta covarianza de descendiente con la media de los dos progenitores sería igual a la covarianza del descendiente con la mitad de un progenitor, con un medio de un progenitor, más la covarianza del descendiente con la mitad del segundo progenitor, del valor fenotípico con la mitad del valor fenotípico del segundo progenitor. Hemos visto que la covarianza de descendiente sobre progenitor era un medio de la varianza aditiva. Por lo tanto, la covarianza del descendiente sobre un medio del progenitor será un cuarto de la varianza aditiva, ya que el un medio lo sacaríamos fuera del paréntesis. En el caso del segundo progenitor, la covarianza entre descendiente y segundo progenitor, en concreto la mitad, entre comillas, un medio de P2, lo que nos daría sería lo mismo, un cuarto de la varianza aditiva. Sumándolas, veríamos que en este caso la varianza aditiva, o mejor dicho, la covarianza entre descendiente y progenitor medio es igual a la covarianza entre descendiente y progenitor, y esto es igual a un medio de la varianza aditiva. Fijaos que estamos asumiendo aquí que la varianza es igual en los dos sexos, en concreto la varianza aditiva. ¿Cómo queda la regresión de descendiente sobre progenitor medio? Que aquí la he puesto pues como el progenitor medio lo he denominado P'. Repito, es lo mismo que P1 más P2 dividido por 2. Pues fijaos que la regresión del descendiente sobre el progenitor medio sería la covarianza de descendiente sobre progenitor o con el progenitor medio, dividido por la varianza, en este caso, del progenitor medio, es decir, de la media de los dos progenitores. Entonces ya hemos visto que la covarianza entre descendiente y progenitor medio era un medio de la varianza aditiva. ¿Cuánto es la varianza del progenitor medio? Pues bueno, tenemos que recordar que el progenitor medio es una media y que cuando las variables que se promedian son independientes, la varianza de una media es la varianza dividido por el número de variables que se promedian. N en general, en este caso 2. Por lo tanto, fijaos que la varianza fenotípica del progenitor medio será un medio de la varianza fenotípica. Con lo cual, podemos simplificar esta fórmula y nos queda el cociente de la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, lo cual nos estimaría ya directamente la heredabilidad. Una pequeña modificación a lo dicho anteriormente, cuando hablamos de la varianza de la media de
n variables, en realidad deberíamos decir la varianza de la media de n datos. Entonces, si estos datos son independientes, la varianza de la media de n datos, de n observaciones, es la varianza dividido por n, siendo n el número de datos, el número de observaciones. Vamos a analizar ahora el grado de parecido entre medios hermanos y para ello vamos a comenzar con la definición de los componentes causales que generan la covarianza de los medios hermanos. Os recuerdo que se trata de un análisis de la varianza donde tenemos una serie de familias, donde dentro de cada familia hay una serie de hermanos, aquí os he puesto hasta 4 por simplificar, y en el caso que nos ocupa, estos hermanos son medios hermanos. En general, los medios hermanos suelen ser descendientes de un mismo padre que en principio se ha pareado al azar con un número determinado de hembras y han tenido obviamente pues un descendiente en cada uno de estos apareamientos. ¿Qué es lo que en principio traspasa el padre a los hijos, obviamente a la siguiente generación? Pues lo que cabe esperar que pase, que dé en herencia a los hijos de la siguiente generación, va a ser la mitad de su valor mejorante. Por lo tanto, la media de los hijos de cada una de las familias en principio será la mitad del valor mejorante del padre. Fijaos que estamos hablando en promedio lo que se espera, es decir, en términos de esperanzas. Entonces, ¿cómo podemos entender la covarianza entre los medios hermanos? Pues cualquier medio hermano se espera que reciba la mitad del valor mejorante de su padre, entonces la covarianza de un medio de A con un medio de A, simplemente lo que hacemos es sacar fuera el 1 medio y el 1 medio, que quedan multiplicando, y entonces es 1/4 de la varianza aditiva. También lo podemos ver como, digamos, la varianza de las medias verdaderas. Os he dicho que la media que se espera en cada una de las familias es la mitad del valor mejorante del progenitor, en este caso generalmente del padre. Entonces podemos ver la varianza de 1 medio de A, podemos ver que es la varianza de 1 medio de A, y utilizando las normas, digamos, de las varianzas, nos encontramos con que sacamos el 1 medio fuera, pero lo sacamos al cuadrado, y la varianza de A sería la varianza aditiva. Por lo tanto, fijaos que lo deduzcamos de una u otra de las maneras, llegamos a la misma conclusión, que la covarianza entre medios hermanos es 1/4 de la varianza aditiva. ¿Cuál es el grado de parecido entre medios hermanos? Pues lo definimos como una correlación intraclase, en este caso T, de MH, de medios hermanos, y esto es igual a la varianza entre partido por la varianza entre más la varianza dentro de. Esto sería, este cociente nos daría un valor numérico que estimaríamos a partir de los datos del diseño ANOVA que os he comentado, y si lo analizamos en términos de componentes causales, veríamos que el numerador sería equivalente a 1/4 de la varianza aditiva y el denominador obviamente sería la varianza fenotípica. Aunque no lo diga la diapositiva, no se muestre aquí, obviamente para estimar la heredabilidad tendríamos que multiplicar la correlación, el grado de parecido de los medios hermanos, lo tendríamos que multiplicar por 4. ¿Cómo es el grado de parecido entre hermanos carnales y por lo tanto los componentes causales que integran la covarianza genotípica entre los hermanos carnales? Pues fijaos, esto lo podemos ver como la varianza de las medias verdaderas de los hermanos carnales, que en este caso tenemos que contar con que
existe y con que en los hermanos carnales observamos tanto el efecto del valor mejorante del padre como el valor mejorante de la madre, o al revés, es decir, de un progenitor y del otro progenitor. Un progenitor tiene un valor mejorante A y el otro progenitor tiene un valor mejorante A'. Entonces, lo que se espera de la descendencia de estos dos individuos es la semisuma de los valores mejorantes. Entonces, la varianza de estos valores esperados de la descendencia sería pues la varianza de un medio de A más A'. Fijaos que esto, si extraemos y sacamos el un medio fuera, nos queda un cuarto de la varianza de A más la varianza de A', que son las varianzas aditivas de A y A'. Fijaos que si las queremos sumar, tendremos que asumir que la varianza aditiva es igual en los dos sexos. Entonces tenemos un cuarto por 2 veces la varianza aditiva, lo cual sería un medio de la varianza aditiva. Por lo tanto, recordad que la covarianza genotípica entre dos hermanos tendrá un componente que será un medio de la varianza aditiva. Pero, si pensáis un poco, veréis que los hermanos pueden tener el mismo genotipo. En concreto, los hermanos pueden compartir el genotipo en un cuarto de los loci, en una cuarta parte de los loci. La razón es simple. Si nosotros pensamos que los alelos que tienen los padres los etiquetamos como B1, B2, B3 y B4, B1, B2 para un progenitor, B3, B4 para el otro progenitor, en la descendencia las combinaciones que podemos tener son B1, B3, B1, B4, B2, B3, B2, B4. Entonces, dado un determinado genotipo, la probabilidad de encontrar un genotipo idéntico es, en el locus en el que estamos pensando, es un cuarto. Entonces, cuando esto sucede, que es con una probabilidad, repito, de un cuarto, se origina varianza de dominancia. Por lo tanto, la covarianza genotípica de hermanos carnales es un medio de la varianza aditiva más un cuarto de la varianza de dominancia. El grado de parecido, que designaremos, como hemos dicho, como T de HC, T de hermanos carnales, será igual a la varianza entre, que estimaremos en un diseño de análisis de la varianza, donde cada familia estará integrada por hermanos carnales. Pues, repito, el grado de parecido de hermanos carnales, THC, lo estimaremos como una correlación intraclase y por lo tanto será la varianza entre partido por la varianza entre más la varianza dentro de. Si lo miramos en términos de componentes causales, el grado de parecido entre hermanos carnales será igual a un medio de la varianza aditiva más un cuarto de la varianza de dominancia, dividido por la varianza fenotípica. Fijaos que en este caso ya no nos va a salir una estimación directa de la heredabilidad, puesto que si multiplicamos el grado de parecido por 2, en cuyo caso pues nos quedaría la varianza aditiva limpia, también tendremos que multiplicar la varianza de dominancia por 2 y en ese caso nos quedaría un medio de la varianza de dominancia. Es decir que si multiplicamos el grado de parecido de hermanos carnales por 2, obtenemos la heredabilidad, pero también el cociente sumado, el cociente de la mitad de la varianza de dominancia partido por la varianza fenotípica. Es decir, que estimaríamos la heredabilidad de una forma sesgada. ¿Cuáles son los componentes causales en gemelos? Pues dependerá de que sean dicigóticos o que sean monocigóticos. En el caso de que sean dicigóticos, el grado de parecido y el emparentamiento
ese equivalente es el mismo que el de hermanos carnales y por lo tanto la covarianza genética pues es la misma. En el caso de gemelos monocigóticos, os he puesto un esquema de cómo se generan. Fijaos que es el ovario pues cede un óvulo, este es fecundado por un espermatozoide y el cigoto que se forma pues en las primeras fases de la división genera dos mórulas y cada una de estas mórulas genera un feto distinto. Pues bien, en este caso los gemelos monocigóticos tienen el mismo genotipo, no hay varianza dentro de las parejas y todos son, digamos, diferencias entre parejas. Por lo tanto, la covarianza de los gemelos monocigóticos de MC es igual a la varianza genotípica. Por cierto, que la foto que os he puesto es la parte, digamos, superior de una foto de una fotógrafa famosa, aunque acabó mal su vida, que se llamaba Diane Arbus. Y esta foto, como veis, es de 1967. Es una foto bastante famosa, la podéis encontrar fácilmente en Internet. Hasta ahora hemos ido deduciendo cuál era el grado de parecido entre los distintos tipos de familias y, aunque no nos hayamos dado cuenta, si os fijáis, siempre ha aparecido la varianza aditiva, normalmente precedida por un coeficiente. Un coeficiente que en el caso de descendiente sobre progenitor ha sido de 0,5, de un medio. En el caso de medios hermanos ha sido de un cuarto. Y en el caso de hermanos carnales ha sido un medio. Si recordáis cuáles eran los parentescos, precisamente lo que tenemos es que el parentesco entre descendiente progenitor es un medio, entre hermanos carnales es un cuarto y entre medios hermanos es un medio. Bien, aquellos interesados en leerse literatura antigua pero de gran calidad pueden recurrir al libro de Crowe y Kimura, donde demuestran que de una forma general la covarianza entre dos individuos emparentados P y Q, cuyos progenitores son A, B, C y D, como en casos anteriores, es, o está, mejor dicho, está compuesta por dos componentes. El primero sería el relativo a la varianza aditiva, que está multiplicada por el coeficiente de parentesco entre los dos parientes, entre P y Q. Fijaos, repito, que este coeficiente de parentesco en el caso de descendiente progenitor sería un medio, medios hermanos sería un cuarto y en hermanos carnales sería un medio. En el caso de descendiente progenitor y en el caso de medios hermanos no se va a producir genotipos idénticos, o sea, los individuos no van a tener genotipos idénticos, no es posible. Pero sí en el caso de los hermanos carnales, como hemos visto. Entonces aparece un segundo componente, que hemos visto en los hermanos carnales, que está determinado por la varianza de dominancia y que está precedido por un coeficiente, que hemos visto que en el caso de los hermanos carnales era un cuarto, que algunos llaman coeficiente de identidad, otros coeficiente de fraternidad. Podéis utilizar cualquiera de estos dos nombres, de estas dos denominaciones, y como os he dicho, está multiplicando la varianza de dominancia. ¿Cómo se calculan los coeficientes de parentesco y de fraternidad? Pues fijaos que el de parentesco ya lo vimos, que eran 2 veces la coascendencia entre los individuos P y Q. Y por otra parte, el índice o el coeficiente de fraternidad, que llamaremos U, de P entre P y Q, fijaos que se deriva de las coascendencias entre los padres. En concreto, de la suma de la coascendencia de A con C multiplicada por la de B con D, más la coascendencia de A con D
multiplicada por la coascendencia de B con C. Estas fórmulas las tenéis deducidas en el libro de Croix y Mura y no entraré en más detalles. Sí que os recuerdo que la fórmula general, teniendo de momento solo en cuenta la varianza aditiva y la varianza de dominancia, pues incorporará el coeficiente de parentesco, como os había dicho, y en el caso de la varianza de dominancia, uno nuevo que os acabo de definir, que sería el coeficiente de fraternidad o coeficiente de identidad. Una pequeña rectificación. En uno de los comentarios que he hecho, un recordatorio en concreto, he dicho que el parentesco entre hermanos carnales era un cuarto y medios hermanos era un medio. Obviamente es un error, es justamente al revés. El parentesco entre hermanos carnales es un medio y entre medios hermanos es un cuarto. Seguro que os habéis dado cuenta, pero por si acaso que no lleve lo digo para que no lleve a confusión. ¿Cuál es la aportación de la interacción epistática a la covarianza generalizada? Es decir, aquella que incluye tanto efectos aditivos como efectos de dominancia, como todas las posibles interacciones entre efectos aditivos, entre desviaciones dominantes y también entre efectos aditivos y desviaciones dominantes. Pues bueno, fue formulada por Kempthorne y esta covarianza generalizada, como veis, pues empieza por los dos componentes que hemos visto en una diapositiva anterior, es decir, el parentesco multiplicado por la varianza aditiva, más el coeficiente de identidad multiplicado por la varianza de dominancia, y a continuación ya vienen todas las interacciones. Las interacciones que están multiplicados también por A o por U en función de qué tipo de interacción se trate. Por ejemplo, una interacción aditiva por aditiva está multiplicada por A cuadrado, aditiva por dominante está multiplicada por AU, dominante por U cuadrado y así sucesivamente. Obviamente se puede ver que tanto al ser A pequeña, o sea, el coeficiente parentesco, como el coeficiente de identidad, al ser cantidades pequeñas, sus cuadrados o sus productos lo son. Y en general, y en la práctica, se desconoce cuál es el valor real de la varianza de interacción, sobre todo en caracteres del ganado. Se tiene un estudio que se realizó y que cita Falconer en 7 caracteres del maíz y se vio que esta aportación de la interacción a la covarianza genética pues era prácticamente despreciable. De hecho, veremos que cuando calculemos los parámetros genéticos, concretamente sobre todo la heredabilidad, pues no tendremos en cuenta el componente de interacción. Asumiremos que es muy pequeño, que es básicamente despreciable. Hasta ahora hemos venido analizando la covarianza genética entre individuos emparentados, pero hemos dicho que la covarianza fenotípica tenía también o podía tener un componente ambiental. Esto se produce cuando se crían juntos los descendientes, los hijos de una misma familia, y esto hace que reciban pues los mismos cuidados, los mismos tratos, y esto hace también pues que tiendan a parecerse, obviamente por causas ambientales. Se parecen por causas genéticas, pero también se parecen por causas ambientales. Entonces, la varianza que se genera se conoce con el nombre de varianza ambiental común, VEC, o muchas veces se simplifica llamándola ambiente común. Entonces, la covarianza fenotípica quedaría como la suma de la covarianza genotípica más la covarianza ambiental. Bien, esto se puede dar perfectamente en las familias humanas, como nos indica pues este dibujo del padre de familia, y por supuesto también se da en los animales. Por ejemplo, en el caso de la cerda que os he puesto, si esta cerda es una buena
productora de leche, todos sus descendientes, todos sus hijos, pues tenderán a crecer mucho. Entonces, si analizamos el crecimiento, si el carácter crecimiento es el que nos interesa, veremos que los cerdos se parecen en que crecen mucho. Esto sería el componente o generaría el componente de ambiente común o técnicamente, si queréis, varianza ambiental común. Bien, esto sería todo lo que queríamos ver sobre el grado de parecido entre parientes y en el próximo tema pues ya nos adentraremos en el parámetro de heredabilidad que veremos que se deriva, de hecho ya hemos hecho unas primeras incursiones, del grado de parecido entre parientes.